Bueno, entonces voy a hacer un repaso de mis apuntes de anemias hemolíticas. A ver, ¿en qué consiste una anemia hemolítica? Acá dije, acá puse que es. Las anemias hemolíticas son regenerativas, eh, en la cual va a haber una destrucción patológica de los hematíes. Porque los, los glóbulos rojos tienen una vida media aproximada de 120 días y van al vaso y es donde se recicla la hemoglobina y los demás componentes. Entonces, cuando hay anemias hemolíticas es porque su destrucción es más rápida que su regeneración a nivel de la médula, ¿no? Bueno, entonces esa es la definición. En la clínica vamos a encontrar síndrome anémico. El síndrome anémico es astenia, adinamia, disnea, palpitaciones. Astenia, dinamia, disnea, palpitaciones. Este es el síntoma de un síndrome anémico. Y además va a haber una triada clínica. Bueno, anemia, ictericia, aumento de bilirrubina, ictericia, bilirrubina indirecta específicamente, esplenomegalia variable. El vaso crece en tamaño, aumentado en tamaño. Entonces, va a haber un síndrome anémico, astenia, dinamia, disnea, que normalmente este puede ser motivos de consulta. Y la ictericia, ¿no? Porque es la coloración de la piel y mucosas de color amarillento. Y esplenomegalia, esto se palpa en el examen físico. El síndrome hemolítico, ¿en qué consiste? ¿O qué vamos a encontrar en un síndrome hemolítico? Vamos a encontrar una LDH aumentada, bilirrubina indirecta en suero, aumentada, hemoglobina en plasma. Como hay un aumento en la destrucción de los glóbulos rojos, la hemoglobina va a salir a la sangre. Va a haber mucha hemoglobina en la sangre. Pero fisiológicamente la hemoglobina se une a la aptoglobina, ¿no? Si es que aumenta la hemoglobina. La aptoglobina se une, entonces, porque la hemoglobina libre en sangre es tóxico, eso no debe pasar, ¿no? Entonces se une la aptoglobina, pero esta se satura. Entonces, la aptoglobina, como se une a la hemoglobina, la aptoglobina libre sin hemoglobina va a estar disminuida, ¿no? Pero se satura. Entonces, eh, la hemoglobina libre va a aumentar en plasma porque se satura la aptoglobina, ¿no? Entonces aumenta la hemoglobina libre en plasma y en el riñón es donde se filtra la sangre, ¿no? Y va a causar hemoglobinuria o hemosideruria. Hemosideruria. O sea, presencia de hemoglobina en la orina. Después, claro, como eso también tiene que ver con que la médula no va a actuar de manera rápida para regenerar la cantidad de glóbulos rojos que se está perdiendo, ¿no? En la hemólisis. Entonces, esta va a compensar con producción más rápida de glóbulos rojos a estos, o sea, glóbulos rojos inmaduros. Estos se llaman reticulocitos. Entonces, el conteo de reticulocitos va a estar aumentado. ¿Y cuál es el conteo normal de reticulocitos? Por eso se le dice que es regenerativa, porque aumenta los reticulocitos. A ver, voy a buscar cuál es el
reticulocitos. ¿Cuál es el conteo normal de reticulocitos? Normal. De 0,5 a 2,5%. Eso es lo normal. O sea, si sube 2,5 hay aumento de reticulocitos en sangre. Bueno, acá dice 0,5 a 1,5. Aquí no hago caso. Un resultado normal para adultos sanos que no son anémicos es de 0,5 a 2,5. Bueno, de 0,5 a 2,5 voy a considerar. 0,5 a 2,5. ¿Dónde está? Normal es de 0,5 a 2,5%. Policromatófilos periféricos. Esto se detecta por frotis. En el frotis va a haber poli significa variado, cromatófilos significa coloración. Entonces va a haber una coloración distinta de los glóbulos rojos. Unos van a estar más claritos, otros van a estar más oscuritos. Distinto color. O sea, rojos, pero... o la coloración que se usa. Pero distintos tonos. Bueno, entonces esto es con respecto a anemias hemolíticas. Acá tengo un diagrama de lo que se hace, ¿no? Para un resumen. Para identificar qué anemias. Hay varias formas, ahora lo chequeo. Entonces, en la semiología, cuando sospecho de una anemia, o sea, la persona va a venir con motivos de consulta, sobre todo es síndrome anémico, a la cual vamos a tener en cuenta al hacer las preguntas para la anamnesis, ¿no? Antecedentes personales, si tuvo una infección, porque también puede haber causas infecciosas, si ha tenido transfusiones recientes o medicamentos, utiliza medicamentos, infecciones, transfusiones y medicamentos, antecedentes personales y antecedentes familiares, porque la hemólisis, anemias hemolíticas también se puede heredar. Y en el laboratorio se va a pedir hemograma completo. Se pide LDH, se pide bilirrubina total y indirecta, perdón. Se pide frotis de sangre periférica, y examen de orina, proteínas y hemoglobina, ¿no? Proteína, ¿por qué dije proteína? No, hemoglobina. Y aptoglobina, claro, aptoglobina. Y bueno, esto no. A ver, voy a leer qué dice acá. Pero voy a borrar esto. Entonces en el laboratorio voy a pedir hemoglobina. Hemoglobina va a tener disminuida, ¿no? Porque es una anemia. Entonces, en hombres tiene que estar menor a 13, en mujeres menor a 12. El conteo de reticulocitos ha aumentado, más de 2,5%. Volumen corpuscular medio mayor a 100 fentolitros. A ver, esto era fentolitros. Ah, ¿era mayor? Pero. Este dato me suena raro. ¿De dónde saqué ese dato? Bueno, aumento del volumen corpuscular medio. Volumen corpuscular medio. ¿Y por qué aumenta si hay reticulocitos? Ha aumentado, claro. Más de 100 fentolitros. Ha aumentado. Porque hay macrocitosis.
Claro, está más grande. Para el diagnóstico del laboratorio de anemia, el médico verifica principalmente los valores de hemoglobina. Hemólisis. Creo que eso está al revés, creo que es disminuido. En el contexto de recuento bajo de reticulocitos puede ocurrir, a ver, aumento del LDH, puede haber un volumen corpuscular medio alto. Así dice, mira, puede haber un volumen corpuscular medio alto debido a la reticulocitosis extrema. Bueno, dice que sí. Hay volumen corpuscular medio alto. O sea, mayor a 100 centilitros. Entonces está bien. LDH aumentada y bilirrubina indirecta aumentada. Aptoglobina disminuida porque se une a la hemoglobina libre, se satura. Entonces aumenta la hemoglobina libre. Esto aumenta solo cuando la anemia hemolítica es intravascular, porque también hay anemia hemolítica extravascular. Intravascular porque sucede dentro de la circulación y extravascular porque sucede en el vaso o en el hígado. Pero en el vaso o en el hígado no va a haber hemoglobina libre, va a haber solamente esta se va a presentar, va a haber aumento de hemoglobina libre y por lo tanto hemoglobinuria y hemosiderina, aumento de hemosiderina, hemosideриnuria era. Acabo de corregir. Hemosideриnuria. Hemosideриnuria. Entonces en el frotis voy a encontrar diferentes tinción desigual, policromatofilia. Policromatofilia. No, ¿por qué le puse tilde acá? Cromatofilia. Ahí está. Ya, entonces este es el laboratorio, hemoglobina disminuida, reticulocitos aumentados, con volumen corpuscular medio aumentado, LDH aumentada, bilirrubina indirecta aumentada, hemoglobina libre, si es que es intravascular, aptoglobina disminuida, hemoglobinuria y hemosideриnuria. Frotis, se pide frotis. Bueno, entonces acá puse la clasificación de las anemias hemolíticas. Primero esta. Esta la clasifica por fisiología, ¿no? Fisiopatología. Hay anemias hemolíticas dadas por la herencia, ¿no? Y adquiridas. No, acá está anemia adquirida. Esto está mal. Así. Anemia hereditaria o adquirida. Entonces, por los mecanismos de destrucción, o sea, cómo es que se destruyen, ¿no? Acá lo puse corpuscular, intracorpuscular. Y extracorpuscular. Esto era porque corpuscular, porque el glóbulo rojo, en la misma célula tiene, tiene algo que lo hace que se destruya. Y extracorpuscular, que son esto es por herencia, mayormente. Y las extracorpusculares están adquiridas, porque hay cosas fuera del glóbulo rojo que afectan y que los destruyen, ¿no? Puede ser por mecánico, por otras cosas, infecciones, bueno, neoplasias. Entonces, el lugar en donde sucede la hemólisis, que puede ser intravenoso o extravenoso. En intravenoso, la característica es que va a haber hemoglobina libre, como lo mencioné hace rato. Y en el extravenoso, esto va a ocurrir a nivel del vaso o del hígado. Y si va a haber respuesta hematopoyética, puede estar compensada o descompensada. Bueno, acá hay otra clasificación que está dividida en corpusculares congénitas, o sea, hereditarias, extracorpusculares adquiridas
el daño mecánico y el hiperesplenismo. Entonces, corpusculares congénitas. Estas son las hereditarias. Corpusculares, o sea, que hay algo que afecta el glóbulo rojo. Entonces, estas se dividen en membranopatías. Algo le pasa a la membrana del glóbulo rojo. Enzimopatías, algo le pasa a las enzimas del glóbulo rojo. Y hemoglobinopatías, algo le pasa a la hemoglobina. Entonces, en las membranopatías, la más frecuente era esferocitosis. Esferocitosis hereditaria, que es cuando el glóbulo rojo es una esfera. Eliptocitosis, estomatocitosis hereditaria y serocitosis. Estos son por alteración en la proteína espectrina. Asintomático. Serocitosis es por deshidratación de los glóbulos rojos, que causa traumas repetidos, disminución de potasio y agua, y causan deshidratación de los glóbulos rojos. Entonces la más importante acá, que sería esferocitosis. Esferocitosis es la más importante, o la que se tiene que recordar, ¿no? La que causa... Entonces, ¿qué podemos decir de la esferocitosis? ¿Qué nos hace sospechar de esferocitosis? Entonces, acá dice, puede ser asintomática. Entonces, de acá solamente vamos a encontrar, vamos a encontrarnos con esto cuando hacemos un frotis, ¿no? Un frotis o en laboratorio. Bueno, entonces, anemia ictericia, bueno, la clásica, ¿no? Clásica sintomatología de anemia hemolítica, anemia ictericia, hepatoesplenomegalia. Esto es la triada. Anemia ictericia, esplenomegalia. Acá dice hepatoesplenomegalia. Puede haber una crisis hemolíticas secundarias a infecciones, aumento médula ósea compensadora, litiasis biliar. Una persona con esferocitosis puede causar litiasis biliar, piedras, ¿no? en las vías biliares. Mielopatía espinal. Mielopatía espinal. Entonces esto es lo distinto. Puede ser sintomática, sintomatología clásica, puede tener crisis, hemolíticas, litiasis biliar, mielopatía espinal. Y el diagnóstico se hace con la sintomatología clásica de anemia hemolítica, microesferocitos, se cuenta en el frotis, ¿no? Se pide frotis. Voy a encontrar microesferocitos. Va a estar aumentado o normal el volumen corpuscular medio y la hemoglobina corpuscular media, y la concentración de hemoglobina corpuscular media va a estar aumentada, pero el volumen y la hemoglobina corpuscular media puede estar aumentado o normal. Entonces lo diferente es que lo importante para identificar es el frotis, ¿no? Porque pues, la sintomatología es igual, es la clásica. Puede haber una crisis hemolítica, litiasis biliar, mielopatía espinal. Entonces, microesferocitosis. Se puede hacer la prueba de fragilidad osmótica, porque la esferocitosis es una membranopatía. Va a estar alterada la membrana del glóbulo rojo. Entonces, en las enzimopatías, la más frecuente era esta, piruvatocinasa, pero esta es la que voy a mencionar, que es la disminución de la producción de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Disminución de piruvatocinasa y trastornos del metabolismo de nucleótidos. Esto altera la glucólisis, ¿no? Glucólisis. O la vía del ácido láctico. No me acuerdo si era glucólisis o
pero en la producción de ATP, ¿no? Entonces ya, esto, eh, disminución de 6 glucosa 6 fosfato deshidrogenasa. Entonces, ¿qué voy a encontrar? Igual, crisis hemolítica, igual que acá, crisis hemolítica y también puede ser asintomático. Para diagnosticar la clínica clásica, voy a encontrar la clínica clásica triada, síntomas de anemia, astenia, adinamia, disnea, palpitaciones, también laboratorio, también frotis. ¿Qué voy a encontrar en el frotis? Glóbulos rojos mordidos, bite cells. Cuantificación enzimática. Claro, tengo que pedir ver cuánta enzima hay, ¿no? Y hay disminución de reticulocitos. Esto es lo raro, porque normalmente la anemia hemolítica hay reticulocitos elevados. Ahí está, reticulocitos elevados porque es regenerativa. Es una anemia regenerativa, pero en 6-fosfato deshidrogenasa disminuida va a haber reticulocitosis disminuidos. Okay. Entonces tengo que pedir una cuantificación enzimática y va a haber reticulocitosis disminuidos y voy a pedir un frotis y voy a observar glóbulos rojos mordidos. Bite cells. Ya está. Entonces, esto es con enzimopatías. En cuanto a hemoglobinopatías, esto tiene que ver con las hemoglobinopatía, tengo que pensar en talasemia y anemia drepanocítica. Anemia drepanocítica. Talasemia es cuantitativa, claro, porque hay disminución de la producción de la cadena beta de la hemoglobina. La hemoglobina tiene 4 cadenas, ¿no? 2 betas, 2 alfa. Entonces si hay, esta es la hemoglobina, ¿no? Si hay, este es alfa y este es beta. Entonces si no hay esta, va a aumentar esta. Esta no se va a unir, digamos, se va a unir a otra, creo que es gamma. Se une al gamma, entonces va a haber alfa gamma. O la fetal. Ay, la fetal. Esta es la fetal, sí. Y la otra gamma delta era. Bueno, no me acuerdo. Entonces, si no hay esta disminuye, va a producir otro tipo de hemoglobina. Y si disminuye la alfa, igual va a producir otro tipo de hemoglobina. Pero en la beta es la que se forma la fetal. Ya, entonces, ya, talasemia. Talasemias, beta talasemias. Alteración en la cuantitativa de la hemoglobina y la anemia de panocíticas es cualitativa. A ver algo que le va a pasar. Falciforme. Esta es la anemia falciforme. O sea, el glóbulo rojo va a estar deformado, va a tener forma de os. O sea, va a ser así como una comita. Ya, entonces, en la talasemia mayor, beta, en la beta hay mayor y menor. ¿Dónde está la menor? Acá está, talasemia mayor y menor. La más frecuente es la mayor. Esta. Va a haber disminución de una hemoglobina normal, que es alfa-beta. Esta es la normal. Y va a haber aumento de la alternativa, ¿no? Que es hemoglobina A2. Esta es hemoglobina A1, aumenta la A2 y la fetal. Va a ser microcítica hipocrómica. Microcítica hipocrómica. O sea, va a ser de menor tamaño. Microcítica es cuando menos a 80 femtolitros. Hipocrómica cuando la coloración va a estar disminuida, ¿no? No va a pintar la hemoglobina rojita. Bueno, y va a haber aumento de la producción de eritropoyetina. ¿Por qué? Porque hay hiperplasia en la médula ósea. La hiperplasia en la médula ósea por aumento de EPO, de eritropoyetina. El aumento de eritropoyetina va a causar una hiperplasia ósea. Y esto como consecuencia va a tener una lesión cranofacial, porque se va a aumentar la médula ósea. Y va a haber deformación, lesión craneofacial. Va a haber aumento en la absorción de hierro. Entonces va a haber hemosiderosis y hepatoesplenomegalia. Ok, aumento de hemoglobina, pero las alternativas que son hemoglobina 2 y hemoglobina fetal
y va a disminuir la hemoglobina A1, que es alfa-beta, y se va a caracterizar porque tienes microcítica hipocrómica y tiene aumento de eritropoyetina. Claro, me imagino que es porque se compensa, ¿no? El riñón percibe que hay disminución de glóbulos rojos con hemoglobina correcta, ¿no? Entonces esto va a producir más eritropoyetina y hay una hiperplasia, causa una hiperplasia medular y por lo tanto esto, lesión craneofacial. Esto es una lesión ósea, ¿no? Y esto también va a aumentar la absorción de hierro y va a causar hemosiderosis y hepatoesplenomegalia. Entonces, en el diagnóstico es hemólisis congénita grave. Claro, entonces esto puse porque se va a percibir a partir de los 8 o 6 meses, debido a que a esta edad es cuando la hemoglobina fetal disminuye, o sea, ya no está. Y si está pero en cantidades bajitas. Y acá ya comienza a disminuir y comienza a ver los síntomas, ¿no? Entonces, en el frotis que vamos a observar microcitosis, hipocromía, porque la talasemia es una anemia microcítica hipocrómica. Microcitosis, hipocromía y punteados basófilos, porque hay hemosiderosis. Después, en la electroforesis va a haber aumento, pues, ¿no?, de la hemoglobina A2. En la electroforesis de la hemoglobina va a estar disminuida la hemoglobina A1 y la hemoglobina 2 va a estar aumentada con la fetal. Después, el diagnóstico diferencial tiene que hacer la anemia ferropénica, que es microcítica hipocrómica por disminución del hierro, ¿no? Pero, a diferencia de la anemia ferropénica, que es microcítica hipocrómica por disminución del hierro, en la talasemia mayor va a haber un hierro normal, perfil de hierro normal, incluso va a estar aumentado, no porque hay hemosiderosis, aumenta la absorción del hierro, entonces el perfil va a estar normal. Y en la talasemia menor, acá dice que es asintomático. Esta era la más frecuente, la menor. Microcitosis, hematíes aumentados o normales, hemoglobina disminuida y el hematocrito disminuido y también todo disminuido. Hemoglobina, hematocrito y volumen corpuscular medio. Aumenta la hemoglobina 2 y células diana y punteado basófilo. En cuanto a la talasemia, alfa talasemia, va a estar normal tanto la hemoglobina A2 y la fetal. Esto es lo único que consideré del apunte. O sea, la diferencia es que vas a tener la hemoglobina A2 y la fetal normal. Entonces, seguimos, ¿cuántos son? 1, 2. Son varias. Bueno, que esto yo lo voy a repasar más rápido. Esta pregunta: ¿qué es anemia falciforme o de drepanocítica? La anemia falciforme es congénita. Sí, es congénita. Está acá, dentro de las congénitas. Anemia falciforme es una hemoglobinopatía. Congénitas, talasemia también es congénita, enzimopatías también es congénita y membranopatías también son congénitas. Entonces, la anemia falciforme dermatocítica, la hemoglobina precipita en el glóbulo rojo y lo va a deformar. Va a tener una forma de os. ¿Qué va a pasar? Va a haber crisis dolorosas vaso-oclusivas. Claro, porque estas vainitas en la microcirculación va a haber va a haber oclusión.
¿no? Y va a causar isquemia e infartos. ¿En donde en el riñón, hueso, cerebro, pulmón, vasos, piel. Estos son... Este no. Este no... Iba a decir que estos son órganos muy irrigados, ¿no? Pero la piel no es irrigada, no se irriga mucho, ¿no? Sí, bueno. Eh, la, la, eh, la piel se irriga. Claro, la vasculación de la piel solo llega hasta la dermis. Después no está irrigada. La superficie, la epidermis no está irrigada. Bueno, hemólisis intravenosa. Recordemos que la hemólisis intravenosa, esto va a ser una hemólisis intravenosa. Claro, porque va a haber vasoclusión, va a afectar la microcirculación. Entonces va a ser anemia intravenosa. ¿Qué va a haber en anemia intravenosa? Va a haber hemoglobina libre, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las características que tenemos que observar para determinar si es una anemia falciforme? Bueno, acá dice que va a presentar una clínica clásica, la triada, anemia, ictericia, esplenomegalia. En la electroforesis va a haber hemoglobina S y no va a haber hemoglobina A. En el frotis se va a observar los de drepanocito o test drepanoformación. A ver, quiero ver qué es este test. Quiero ver cómo se ve un drepanocito. Drepanocito. Drepanocito, ¿dónde está? Ah, man, ya se ve así. Ahora voy a pegar una imagen. Me voy a agarrar una imagen del... Acá está. Del Google. Me voy a chorear una imagen del Google. Ahí está. Ahí está el drepanocito. Ay, grandote. Está acá. Lo voy a poner. Listo. Entonces, eso es anemia falciforme. Precipita la hemoglobina. Este es el apunte donde hice ese resumen. ¿Dónde está? Drepanocitos. Acá está. Efecto cualitativo en la síntesis de la cadena beta de globina. Entonces la que está afectada es la cadena beta de globina. Tiene una función defectuosa de transporte de oxígeno, se desoxigena la hemoglobina, polimeriza y precipita en el interior. Tiene una función defectuosa del transporte de oxígeno. Claro, entonces después de que como está deformado, pero otra consecuencia de la síntesis defectuosa de la cadena beta es que va a haber un transporte de oxígeno defectuoso también. Entonces va a estar reducida, ¿no? Porque si la hemoglobina no está oxigenada, está reducida. Se precipita, se polimeriza y se precipita. Y la deforma dando forma de os, célula falciforme. Colapsa en la microcirculación sanguínea, generando crisis dolorosa vasoclusiva que producen isquemia o infartos en los órganos irrigados y piel. Además, la deformación ocasiona su destrucción y hemólisis intravascular. Esta hemoglobina S tiene. ¿Cuál es la hemoglobina S? La que aparece en anemia falciforme. Bueno, entonces, sigamos con las adquiridas. Inmunes, autoinmune y aloinmune. La aloinmune es porque hay transfusión, si es que hay transfusión o RH materno. Por eso se pregunta, ¿no? Si es que ha tenido en la anamnesis se pregunta sobre... ¿Dónde está la anamnesis? Ay, ¿dónde está? Acá está. Claro, si tuvo transfusiones.
porque puede pasar esto, ¿no? Que haya adquirido una... que sea adquirida. Entonces, autoinmune. ¿Qué tengo que ver de acá? Ah, esto. Autoinmune por anticuerpos calientes y fríos. Anticuerpos calientes es caliente, inmunoglobulina G, y fríos es inmunoglobulina M. Estas son idiopáticas o primarias o secundarias enfermedades autoinmunes, neoplasias proliferativas, fármacos. El diagnóstico acá sale, acá aparece esta prueba famosa, la famosa prueba de Coombs. La famosa prueba de Coombs es directa o indirecta. En la directa, la prueba se hace directa. Se utilizan los glóbulos rojos a evaluar, pero en la indirecta se utiliza el plasma de donde están los anticuerpos. Entonces, inmunoglobulinas de la membrana y anticuerpos del plasma. Bueno, ya está. Entonces puede dar falso negativo. Y por eso se tiene que utilizar otras formas, ¿no? Para identificar que es una anemia por una anemia antiinmune, hemolítica autoinmune. Pero se utiliza esta prueba, famosa prueba. Entonces, los anticuerpos, tipos de anticuerpos: inmunoglobulina M, inmunoglobulina G y rango de temperatura. Se utiliza la temperatura, ¿no? Porque esto es fríos, calientes. Fríos, calientes. Entonces, anticuerpos calientes. Anticuerpos calientes y anticuerpos fríos. Inmunoglobulina G, inmunoglobulina M. Mayormente acá puse que en mujeres. Entonces, calientes, la hemólisis va a ser extravascular y frío va a ser intravascular. Esa es la diferencia. Hasta la más frecuente también. Entonces, inmunoglobulina G, calientes, extravascular. Extravascular. O sea, en el vaso. Se va a dar en el vaso la hemólisis. Y acá dentro, ¿no? En la circulación. Y el diagnóstico va a ser anemia, parámetros de hemólisis, de anemia hemolítica, frotis y Coombs. Coombs positivo. Sí, nada. Lo único es el Coombs. Lo único diferente. Se hace el Coombs. La prueba de Coombs. Bueno, entonces, daño mecánico. Otra forma de anemia hemolítica por daño mecánico. En la en microangiopatía y macroangiopatía. ¿Cuándo hay microangiopatía? En SIT, púrpura, trombocitopenia trombótica, síndrome... ¿Qué era esto? Síndrome urémico hemolítico. Ajá. Por activación de complemento. Y el diagnóstico es anemia. Acá el CUMS va a ser negativo. En el frotis va a haber esquistocitosis. ¿Qué era esquistocitosis? Esquistocitosis. ¿Esto es qué? Microangiopatía. Esquistocitosis. Vasculitis, glomerulitis, por válvulas cardíacas anómalas o artificiales, son eritrocitos fragmentados por causas fisiológicas o en el curso de ciertas anemias. Son esquistocitosis, es igual que ¿cómo se llamaba? En esplenomegalia, hiperesplenismo, había acantocitosis. ¿Es lo mismo? A ver, vamos a buscar. Esquizocitosis y acantosis. ¿Es lo mismo?
¿Era acantosis? Acantosis nigricans me sale. ¿Dónde está? Acá está, esperen. Acantosis. Esquizocitosis. Fragmentos de eritrocitos. Acantocitosis se refiere a una presencia anormal de acantocitos en sangre. Estos glóbulos rojos deformes se pueden ver en el frotis de sangre periférica. Ok, acá me dice que acantocitosis son glóbulos rojos deformes y esquizocitosis son eritrocitos dañados. Bueno, esa es la diferencia. Bueno, yo creo que es lo mismo. Acantocitosis. Porque acá estoy viendo unas imágenes y son la misma vaina. Bueno, sigamos con el repaso. A ver, entonces, anemia hemolítica. ¿Dónde me quedé? Microangiopatías. ¿Qué voy a ver? Voy a ver. Esquizocitosis. Esquizocitosis, que son fragmentos. Voy a poner acá. Fragmentos. No, eritrocitos, hematíes fragmentados. Plaquetopenia. Penia, o sea, es disminución de plaquetas. Trombocitopenia, trombótica, púrpura, plaquetopenia. Plaquetopenia, isquemia tisular, insuficiencia renal era. Síntomas neurológicos, isquemia intestinal, infarto agudo de miocardio. Qué fuerte. Son enfermedades agudas. Entonces, macro. ¿Cuándo va a haber anemia hemolítica por macroangiopatía? Macroangiopatía. ¿Dónde está? Voy a poner acá. Macroangiopatía. Cuando hay válvulas mecánicas, estenosis valvulares, hemodiálisis. Válvulas mecánicas, estenosis valvulares, hemodiálisis. Esos son daños mecánicos. Bueno, y por último, hemoglobinuria paroxística nocturna. Es una enfermedad rara. Hemoglobinuria paroxística nocturna. ¿Qué tengo que saber de hemoglobinuria paroxística nocturna? Que es una membranopatía adquirida. Exceso de sensibilidad al complemento. Va a haber una mutación en este gen, no importa. Y lo que va a pasar es que va a haber una desmedida activación por el complemento. Se van a activar. Va a activar el complemento, los glóbulos rojos van a activar el complemento. También plaquetas y leucocitos. Entonces va a haber una hemólisis intravascular no explicada, ferropenia, va a estar disminuido el hierro, va a haber trombosis, CUMS negativo, frotis normal y síndrome mielodisplásico. Y citometría de flujo. Citometría de flujo. Esto tengo que hacer el mapa. Bueno. Bueno, acá me voy a acordar que es una hemoglobinuria paroxística nocturna. Es una membranopatía adquirida que activa complemento por causa de mutación genética. Y va a haber una hemólisis intravascular. Entonces el laboratorio va a ser de hemólisis intravascular, ¿no? La hemoglobina libre aumentada, la aptoglobina disminuida, va a haber ictericia, va a haber
hemoglobinuria y hemoglobinuria. Va a haber ferropenia y va a haber trombosis. CUMS negativo. Frotis normal. Frotis normal. Y creo que eso es todo. Eso es todo que tengo que ver acá. Ah, esta vaina. A ver. Acá está. Cuando se sospecha, por la clínica, ¿no?, de una anemia hemolítica, tengo que ver hemoglobina, si hay disminución de hemoglobina y si hay aumento de reticulocitos, porque esta es una anemia regenerativa. Aumenta en los reticulocitos, mayor a 2,5%. Y hemoglobina disminuida, porque es una anemia. Entonces, si es una hemoglobina, una hemólisis intravascular, o si es una hemólisis extravascular, va a haber una diferencia. En la intravascular va a haber aumento de hemoglobina en plasma, LDH, bilirrubina, acá me faltó, bilirrubina indirecta, aumentada, aptoglobina disminuida porque se une a la hemoglobina y esta se satura y hay disminución. Hemopoxina, 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 hemopoxina. ¿Qué es la hemopoxina? Se une a hematina libre. El complejo hemopoxina-hematíes es eliminado por los hepatocitos. Ok. Es una proteína plasmática con mayor afinidad al grupo hemo, siendo el principal mecanismo de transporte y eliminación del grupo hemo en plasma. Entonces la hemoglobina libre se une a la aptoglobina y el grupo hemo se une a la hemopoxina para ser eliminado en el hígado. Y esto, hemoglobinuria y hemosiderinuria, ¿no?, porque pasa por el riñón y se filtra. Se pide examen de orina también. Entonces, en el examen, en la hemólisis extravascular, hay aumento de bilirrubina indirecta y total y LDH aumentada. No hay hemoglobina libre y lo demás. Entonces, se pide el laboratorio, confirmo esto, y si sospecho de una... ¿Cuáles son las que piden CUMS? Las de acá. Las adquiridas, las inmunes y las de daño mecánico y las... ¿Cuál es la única positiva? Es esta. La de CUMS positivo es la de autoinmunes positivos. Sí, porque esta no tiene CUMS positivo. Entonces, si pido un CUMS positivo y me da... si pido un CUMS y me da positivo, tengo que pensar en esto, autoinmune. Y si me da negativo, tengo que pensar las demás. Y acá está, pues, ¿no? Entonces, si me da negativo, frotis. Frotis para identificar estas. Si hay un linfocito, un glóbulo rojo deformado, si tiene forma de O, si es circular o elipsoide, o si está esquistocito, será que era fragmentado. Este es un glóbulo rojo fragmentado. Hemólisis mecánica, macroangiopatía. Y si es falciforme, investigación, hemoglobina, claro, para saber si es talasemia también, ¿no? Hipocrómica, microcítica, talasemia, pues tengo que sospechar de talasémica. La diferencia de talasemia con enfermedad, con anemia ferropénica, es que en talasemia el hierro está aumentado. Inespecíficas, todas las determinaciones, enzimas, membranas, tengo que descartar todas, ¿no? Y esta, que era hemosidenuria, no, hemoglobinuria paroxística nocturna. Lo raro de esta era que el frotis es normal, CUMS negativo, ferropenia y hemoglobina, hemólisis, laboratorio de hemólisis intravascular.
Y bueno, ya está. Y si me salen positivos, solo tengo que pensar en las autoinmunes o las inmunes. Ajá. Este es un resumen. Y bueno, eso es todo. Eso es todo con anemias hemolíticas.